Hola, 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 hermanitos, hermanitas, feliz tarde tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de aprendizaje en conjunto aquí con su hermano presente, el hermano Santiago, desde el rebaño de California, dándoles un grato saludo, un abrazo cordial, deseando que se encuentren muy bien en esta bella tarde. Hoy tenemos un 12 de abril del año 2023. Con todo, con mucho ánimo, mucho entusiasmo, comenzamos un nuevo día de aprendizaje para todos los hermanos y hermanas de todos los rebaños del planeta Tierra. Donde quiera que se encuentren, bienvenidos sean todos ustedes. Acá ya estamos listos para comenzar a instruirnos, aprender, leer, conocernos también, claro que sí, conocernos de una u otra manera. Hoy les caí 10 minutitos más temprano de lo habitual, pero aquí estamos ya, dispuestos a seguir aprendiendo juntos sobre las causas que nos aten al Divino Padre Eterno, el único Dios viviente que da y quita, el único que provee todo cuanto sus hijos terrenales le piden y Él concede. Usted solamente pida y Él concede, pero no sea tan avaricioso, hermano, en pedir mucho, Pida lo que usted cree que merece. Claro que el Padre le da todo cuanto le pide, pero hay que ser moderados, ¿sí? Sean moderados, no pidan de más, porque después hay problemas. Ya cuando reclamen su premio ya no van a tener nada, nada para recoger. Entonces, no se crean, hermanitos. Pídanle al Padre, el Padre concede todo el tiempo. Él siempre está en la mejor disposición de querer ayudar a sus hijos, claro que sí. Bien, hoy acá, 12 de abril, dándoles un cordial saludo desde la ciudad de Los Ángeles, California, en el bello estado dorado de California, del rebaño de Estados Unidos, sí, ya con todas las ganas, de quererles, leer nuevamente para que aprendamos juntos. Igual, como siempre, les invito a que se pongan cómodos, abran sus mentes y se muestren cooperativas durante el desarrollo del programa para poder interactuar, ¿sí? No me dejen solo. Antes de comenzar, como siempre, la costumbre mía es: díganme por ahí si se escucha bien, se ve bien, para proyectarnos y hacer el trabajo, ¿sí? Por favor, si me lo hacen saber. Déjenme saber si se escucha bien, hermanitos. Por favor, si todo está, como decimos, pum, pum, pum. Thumb up. Thumb up. El dedo arriba. Exacto. ¿Se ve bien, hermanos? ¿Se escucha bien? A ver, ¿quién tenemos ahí comentando? Por favor, una noticia. Ok, muy bien. Gracias, hermanita Valentina. Sí, perfecto. Ok, perfect. It looks good. We're ready to go. We all ready to go. Perfect. So, vamos a estudiar en esta divina tarde un divino río telepático maravilloso para ampliar. Gracias, hermanita, gracias. Gracias por la confirmación. Sí, les decía yo, vamos a leer un rollo telepático maravilloso para que nos haga entender algo sobre el planeta que habitamos, el planeta Tierra y el eje polar. Vamos a aprender mucho en este rollo telepático que el Padre Jehová ha escrito para todos sus hijos terrenales e hijas terrenales, y podamos comprender en qué repercute una molécula del comportamiento humano con la Tierra. Esta es una combinación maravillosa que el Padre nos la explica de manera muy amorosa, pero también llamando nuestra atención, porque el Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. No lo olviden jamás, hermanos, ¿sí? Antes de comenzar a leer el rollo telepático, como siempre, invocamos y agradecemos a nuestro Padre Eterno para que se haga presente durante el desarrollo de esta lectura que amorosamente le leemos
para que todos sus hijos y hijas aprendan juntos del infinito amor que el Padre Jehová les tiene. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, gracias al Divino Hijo Solar Cristo, para que se haga presente en este instante, tome posesión de nuestras mentes espirituales. Permitamos, hermanos, que el divino libre albedrío del Padre Jehová penetre en sus hogares para que podamos comprenderle. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, como siempre, me motiva mucho estar acá presente, agradeciéndoles por esos corazoncitos, esas sonrisas. Ya, como siempre, gracias. Muy lindo ese detalle. Me gusta. Me prende mucho, porque ese es el pan de todos nosotros, hermanitos, hermanitas. Sentir que no está uno solo, que está acompañado de seres maravillosos detrás de la pantalla, como son todos y cada uno de vosotros. Sí, Señor. Bueno, esta lectura de este divino rollo telepático es traído a ustedes muy atentamente por cortesía de Divina Revelación Alfa y Omega.com. Bien, vamos a estudiar juntos, hermanos. Los invito a que se hagan presentes en la pantallita con sus comentarios, sus preguntas, porque va a haber preguntas que el Divino Padre os hará y hay que estar preparados para responderle a Él. No a mí tanto, sino a Él. Preparen, sáquenle filo a la mente, sáquenle filito, prepárenla, límpianla, sacúdanla y ahí vamos. Muy bien. El divino título dice: Divino origen de la desviación del eje polar de la Tierra. Todo desequilibrio espiritual repercute en las moléculas del planeta. El número 318 de la desviación mental. Ese viene siendo el divino título del rollo telepático que vamos a leer. Y el Divino Padre Jehová, como siempre les explico, les aclaro, se comunica telepáticamente con su Hijo Solar Cristo, el Alfa y el Omega, el Divino Luis Antonio Soto Romero, y le dice al Padre, al Hijo: atentos, hermanos, hermanas, porque habrá un cuestionario pendiente. Sí, hijito, toda violación a mi divina ley repercute en la molécula, porque espíritu y materia salieron de un mismo punto de origen, de una misma ley, de una misma causa, de un solo Dios nomás. Materia y espíritu tienen los mismos derechos, nadie es menos ante el Padre. Todo pensamiento, al viajar al espacio, lleva a la expansión magnética del mismo planeta. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Toda molécula está unida a otra por un cordón umbilical y las ideas igual, porque nadie es desheredado. El cordón umbilical que vosotros mismos poseéis tiene el mismo origen de los otros cordones. Vuestra ciencia no podrá ver esta maravilla viviente. Tenéis que nacer de nuevo en infinitas veces. Ninguna criatura vive aislada del universo. Todo está unido al todo sobre el todo, tal como vosotros estáis unidos en un cuerpo compacto. Todas vuestras células y poros están abrazadas por microscópicos cordones, los colosales soles y cuerpos celestes. Al igual, lo de arriba es igual a lo de abajo. Existe alianza arriba y alianza abajo. El desequilibrio del eje polar del planeta Tierra es una desviación de 42 grados y ha venido sucediéndose desde que la Tierra era microscópica. Todo comenzó desde el mismo instante en que Adán y Eva empezaron a generar ideas en violación. El paraíso terrenal era un paraíso microscópico y era del porte de una pelotita de ping pong, porque hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Lo microscópico también posee lo gigantesco, sin salirse de su propia dimensión, y sus criaturas no se dan cuenta de lo íntimo que son. Es una sensación pedida en el reino, como son pedidas todas las sensaciones que habéis sentido en la vida. Y toda sensación repercute en la materia, porque sois mitad espíritu y mitad materia.
he aquí el origen de vuestro desequilibrio, que no tiene su conciencia tranquila, se desequilibra, y todo desequilibrado no entra al reino de los cielos. Si vuestra humanidad se hubiese guiado por mi moral de mis mandamientos, en la forma como le fue mandada, vuestro planeta no tendría su eje polar desviado en 42 grados. Antes que Adán y Eva violaran el mandato, el eje del paraíso era paralelo a todas sus moléculas y solo había una sola estación, la eterna primavera. Y una de las causas de la existencia de las variaciones de estaciones es la desarmonía que la desobediencia primera causó en las moléculas del planeta. Esta transformación ha venido verificándose con una lentitud que escapa al cálculo humano. Bueno, vamos aquí a analizar, hermanos, si les parece bien, a lo que el Padre se refiere. Primero comprendamos que dice el Padre que el planeta Tierra era del porte de un alfiler. ¿Ya? Un alfiler, ustedes saben lo que es un alfiler, todos sabemos lo que es un alfiler. Un alfiler es tan microscópico y tan pequeñito que ya cuando ese alfilercito estaba flotando en la gravedad del espacio, ya tenía seres vivientes. Desde ese instante, todo era microscópico, dice el Padre. Conforme fue evolucionando la chispita viviente, fue de adentro hacia afuera, como un capullo, comienza así y se expande, ¿cierto? Entonces, desde ese instante, ya cuando la Tierra ocupó un tamaño más evolutivo, ya desde ese entonces ya había vida en el planeta. Y desde ese instante en que los primeros padres se desvirtuaron, se desvirtuó el eje polar de la Tierra, comenzó a haber cambios en su eje central. Menciona el Padre que había un tiempo largo donde literalmente reinaba la eterna primavera. ¿Sí? Yo preguntaba a algunos hermanos con respecto a ese tema y resulta que en Guatemala hay una parte que le llaman, no recuerdo el nombre de la ciudad específicamente, pero le llaman la eterna primavera. Allí, por lo regular, su campo magnético permite una sola estación casi durante todo el año. Y yo preguntaba a otros hermanos en Colombia, precisamente, si allá tienen 4 estaciones, tal como es el caso de aquí de Norteamérica, donde yo me encuentro. Y no, resulta que no. Me contestan y me han confirmado varias veces que por lo regular solamente tienen 2 estaciones todo el año. Entonces, si aún persisten ciertas áreas del planeta Tierra que contienen 2 estaciones por lo regular, significa que todavía hay un magnetismo muy fuerte que ate al eje polar con correspondencia a esas áreas de la naturaleza que no se desvirtuaron completamente. En Ecuador, si más no recuerdo, hay un eje polar que donde los vehículos la gravedad es contraria, ¿no? Se ve como que todo sube, que todo baja pero sube. Entonces, si se dan cuenta, todavía el ser humano es participante, tiene mucho que ver con la desvirtualidad del planeta Tierra con respecto a las moléculas del ser humano. Entonces, aquí nosotros somos muy responsables, a mi comprensión, ahorita lo vamos a ver más adelante, de que la Tierra esté en un eje desvirtuado porque nosotros contribuimos a esa desviación polar con nuestras ideas y nuestras acciones, porque tenemos cordones solares también que nos aten a la tierra y al cielo. Dice el Padre, en el reino de los cielos o macrocosmos, las alianzas vivientes de los elementos de la naturaleza lo hacen en forma lentísima, y es así que las criaturas no notan en ningún instante la transformación. Todo cuanto os rodea nació lento y microscópico, tan lento y microscópico que nació de lo invisible
a lo visible. En el traspaso de ellos se conocieron las tinieblas, porque todo espíritu y toda molécula es probada en las transformaciones que piden. Toda transformación, por microscópica que sea, es un nacer de nuevo, es una reencarnación. Las microscópicas moléculas también reencarnan, los microbios igual, porque todos tienen los mismos derechos y nadie es desheredado. Las moléculas de un planeta participan también en vuestros acontecimientos, porque el acontecimiento es un hecho también de moléculas, cuya filosofía es la variedad infinita en resultados infinitos. Todo acontecimiento posee cualidad y calidad, filosofía y jerarquía, y la inclinación del eje polar de la Tierra también lo posee. Y las ideas que emanáis a diario también llevan dentro de sí una inclinación en su libre albedrío en el viaje al cosmos infinito. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La herencia se transmite de trinidad en trinidad hacia arriba y de 3 en 3 generaciones hacia abajo. Esto significa que toda tiniebla o violación a la ley del Padre conduce al origen mismo, pero transformado en luz negra, lo contrario a vuestra luz, en lo oscuro. Tanto en la materia como en el espíritu, la cualidad y calidad de vuestra sal de vida debe brillante, se torna a opaca. Llegado a este grado de luz, ya no conoceréis las filosofías de la luz. Toda tiniebla es relativa a la falta, y si existen infinitas faltas y violaciones en el espíritu, también existen infinitas clases de tinieblas. Las moléculas de un planeta dan fruto semejanza e igual, tienen a la vez formas infinitas. El libre albedrío de la materia se impone a su propia causa de origen, y todo fruto, sea espiritual o material, retorna al punto de origen, retorna al Padre y retorna transformado, porque vivió una geometría nueva, un nuevo nacer. Las moléculas de todos los elementos retornan al Padre por sus cordones microscópicos, tal como lo hacéis vosotros, y como todo tiene jerarquía, los cordones mismos también lo poseen, porque tienen el mismo derecho que la galaxia a la que está unido. Vean, aquí lo expliqué un poquitito antes, me adelanté sin haberlo leído completamente el rollo, pero miren, les muestro el rollo telepático que estoy leyendo con mucho amor para todos ustedes. Y si ustedes ven, aquí hay una división, el eje polar desvirtuado, y todo está en 4 partes que el Padre nos explicará conforme lo voy leyendo qué significa todo esto aquí expuesto en la televisión, en este rollo telepático que vamos a continuar leyendo, hermanitos, hermanas, ¿sí? Muy bien, volvemos a colocar la cámara en su lugar y continuamos leyendo este bendito y divino rollo telepático, un rollo sagrado del Cordero de Dios para todos los hijos terrenales del Padre Eterno. Recuerden, hermanitos, este programa, esta conferencia es traída a ustedes por cortesía de Divina Revelación Alfa y Omega desde el rebaño de California, ¿sí? Soy el hermano Santiago, que con mucho gusto en el día a día traemos lecturas para podernos todos aprender juntos, es la razón principal, y difundir, contribuir con el divino mandato que dice el Padre: el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, y el que tenga boca que hable. Había que cumplir con ese divino mandato, en lo cual aquí su servidor lo hago con mucho gusto para el Padre. Si todo el Padre me lo da, ¿por qué no he de dar yo todo por el Padre? Listo, muy bien. Dice el Padre: sí, hijito, el dibujo celeste demuestra que, entre otras leyes, que toda molécula es primero un fluido o un gas. Al comienzo todo era fuego, y las moléculas de ese fuego crearon un líquido de lo que hoy son los mares. ¡Wow! Vean. Cuando alguien ve el océano y se pregunta cómo es que el mar salió, qué fue lo que provocó que el agua esté estabilizada y sea 3/4 partes más de agua que de corteza. Bueno,
Aquí el Padre lo explica. Dice que toda molécula es primero un fluido. Y lo voy a leer de nuevo, para que lo vayan ampliando también ustedes, hermanos. El dibujo celeste demuestra, entre otras leyes, que toda molécula es primero un fluido o un gas. Al comienzo todo era fuego. ¿Ven? Todo era fuego porque estaba la chispita viviente y aún continúa la chispita viviente con su interior, con ese fuego. Al comienzo todo era fuego y las moléculas de ese fuego crearon un líquido de lo que hoy son los mares. La corteza también fue del fuego. Es la ceniza del fuego de la chispita solar. Las moléculas contenían los poritos de todas las carnes, no en forma humana como la tenéis, porque todo espíritu nace de nuevo. Ha tenido muchas formas, ha habitado muchas moradas de carne, en muchas moradas planetarias. La molécula primera fue de un color que tenía los mismos colores que tiene vuestra naturaleza, y por cada molécula hubo y aún hay un nacer de nuevo, una reencarnación, porque los derechos son por igual tanto para lo microscópico como para lo colosal. Todas las transformaciones que observáis en la naturaleza ocurre en toda molécula. En lo colosal está lo microscópico y en lo microscópico lo colosal. Esto corresponde a la parábola que dice, lo de arriba es igual a lo de abajo, perdón. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Infinitas criaturas viven en las moléculas como quien vive en un planeta. O sea, si ven aquí, hermanitos, hermanitas, el Padre Eterno nos vuelve a recalcar, a veces el ser humano desprecia una molécula de pan, una molécula de agua, una molécula de tierra. Y dice el Padre que dentro de cada molécula, sin importar el género que sea, está habitada por infinitas criaturas. ¿Quiénes son esas infinitas criaturas a las cuales el Padre se refiere? ¿Quién me puede contestar? Vamos a ver. ¿Alguien tiene la respuesta para esto que leemos? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿A qué seres se refiere el Padre Eterno que habitan dentro de esas moléculas? Vamos a ver. ¿Quién tiene respuesta? Estoy buscando aquí en la pantalla. ¿Quién me dice? Bueno. Muy bien. Les voy a decir. Son los divinos querubines, que forman familias galácticas. ¿Y qué es el querubín? El que comanda o manda a la molécula. Es tan microscópico el divino querubín que una molécula resulta ser un planeta enorme para el divino querubín. Fíjese nada más. Qué grande es el Padre al mostrarnos con una filosofía tan sencilla lo entendible para el ser humano. Igual a lo de abajo, infinitas criaturas viven en las moléculas como quien vive en un planeta. Estas criaturas microscópicas son los querubines. Son los que gobiernan lo invisible con lo visible. Ellas son el mismo magnetismo, son el movimiento hecho realidad. Los querubines son padres solares. Su antigüedad se remonta al mismo instante en que el Divino Padre dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. A cada mandato celestial nacen los divinos querubines. Ellos viven en el tiempo celeste, en que un segundo celeste equivale a un siglo terrestre, lo que quiere decir que para los querubines hace solo un momento que nació la tierra. Esta ley es el único control que poseen los mundos, pues es la eternidad misma. Todos los planetas del universo expansivo pensante poseen este control. Y es así que cada molécula nace en el reino un colosal sol viviente. La materia se transforma porque posee nacer nuevo, cuyo número es infinito. El ser molécula
es para los querubines solo un instante, porque poseen tiempo y espacio instantáneo. Y es así que cuando observáis los movimientos de vuestra naturaleza, los querubines están partiendo y otros llegando. El movimiento ido y el ya ejecutado es la partida. Y el instante que vive es la llegada. Esto viene ocurriendo en vuestro planeta desde su mismo nacimiento. Existe en los querubines tantas especialidades como granos de arena contiene un desierto. Vean, vamos a ampliar un poquito esta parte que el Padre dice, ¿no? Los movimientos de vuestra naturaleza, ¿qué significa? Significa que hay partida de querubines y salida de querubines, van llegando y salen. Para dar un ejemplo más claro, es como cuando el viento sopla, es la llegada de infinitos querubines por multitudes. No los vemos porque todavía la carne, el ojo de la carne no está apto para ver a los divinos querubines, solo excepto los padres solares lo pueden ver. Y cuando ellos se van, ese movimiento se detiene. ¿Sí? Y la variedad es grande. Entonces, hay muchas especialidades de querubines. Tenemos los querubines de la gravedad, del espacio, del tiempo, de lo cósmico, del viento, del agua, de la sangre, del cuerpo, de la materia, el excremento, el cabello, o sea, los ojos, toda la constitución de lo que vuestros ojos ven son solamente divinos querubines. Y hay de todas las especialidades de velocidad, de luz, tiempo, espacio. Aquí no hay un solo querubín que no esté en el todo sobre el todo. ¿Sí? Entonces son las especialidades que cada uno de esos divinos querubines tiene y que están con nosotros, pero que lo ignoramos. Porque como vivimos en un mundo de mucho ajetreo, no te damos tiempo para pensar y analizar cómo es que se suceden las cosas en nuestro diario vivir. Pero el Padre lo explica que hay infinidades de especialidades como granos de arena contiene un desierto, porque la variedad de la naturaleza es infinita y a cada instante nacen nuevas variedades en cualidad y calidad, tal como vosotros que generáis ideas, que no es repetición de lo anterior. Se puede decir que dentro de la lentísima vejez se renace de nuevo, con tendencia a disminuir. El crecimiento es una expansión cuya geometría está en la misma molécula o mismo porito, y todas las leyes físicas que os acompañan pidieron hacerlo. Es una alianza viviente de infinitos libres albedríos y de individualidades. Hasta la más microscópica molécula posee lo que el espíritu posee en sus propias leyes. Una cualidad tiene su equivalencia con otra. Porque le una ley común, el desequilibrio de un espíritu desequilibrará todo su organismo y todas sus células y poritos se resienten. ¿Sí? Una cualidad tiene su equivalencia con otra porque le une una ley común. El desequilibrio de un espíritu desequilibraría todo su organismo, todas sus células y poritos se resienten, y las 318 virtudes de su pensar también. La violación espiritual no se detiene, se expande como se expande el universo. La luz y las tinieblas corren paralelas en sus libres albedríos. Toca al espíritu eliminar una de ellas, escogiendo el bien o el mal. Esta filosofía de vida la pidió la humanidad y se le concedió. Todos en el reino se conocieron. Al deciros todos, me refiero al espíritu y la materia, a través de sus querubines respectivos. Y aquí la causa de la ley y de la parábola. Todo espíritu malo se divide a sí mismo, porque los querubines, que son la componente de los elementos de la naturaleza, se alejan del espíritu al cual se unieron por un instante. Ese instante es la vida humana. El alejamiento de los querubines es porque poseen libre albedrío, tal como lo posee el espíritu. Al quedar solo el espíritu, queda expuesto a las tinieblas mismas, que no respetan nada ni a nadie, contrario a lo que sucede en la luz, donde se respeta en diferentes grados al libre albedrío, aunque lucha evolutiva le ha costado
las moléculas le están formadas por galaxias, tal como el universo de vuestra dimensión. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las moléculas son planetas que van para mundos colosales, porque hay que ser primero. Hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Así empezó vuestro mundo, molécula por molécula, una historia que no tiene fin, una historia que derribará la historia humana, derribará lo falso del pensamiento, derribará la efímera importancia de todo orgulloso. La grandeza humana perece ante el conocimiento de su propio origen. Toda vuestra evolución actual se convierte en una molécula más, y cada molécula tiene su historia planetaria y sus escrituras, porque nadie es desheredado. Cada molécula posee sus espacios y sus tiempos, sus juicios finales, porque es precisamente el universo es viviente, no es universo de muertos. La verdadera muerte son las tinieblas contra las cuales lucháis, y lo que hacéis de igual a igual, siendo vuestro libre albedrío el eje polar de vuestras ideas. De vosotros depende hacia qué lado se desvía la inclinación de vuestros futuros mundos, porque de vuestras ideas nacen, porque cada uno se hace su propio cielo, y no hay un mundo y planeta que no esté rodeado por un cielo. Toda molécula al volver al Padre pide justicia, tal como lo pide el espíritu humano, y como las moléculas que os acompañaron en la vida son microscópicas, a ellas escucha primero el Creador. Vean, temprano arriba les mencionaba yo que lo que pensamos es lo que repercute y cambia el destino de una inclinación. Aquí el Padre dice, de vosotros depende hacia qué. La inclinación depende de las ideas de cada uno. Si se hacen buenas ideas, se mantiene el equilibrio en la criatura como en el plano del eje polar. Si las ideas son contrarias, son negativas, obviamente hay una desviación en el planeta. Por eso es que hay que tener mucho cuidado lo que uno piensa. Dice, a ella se escucha primero el Creador, porque todo humilde y microscópico es primero ante Él. Esta revelación avergonzará a millones de vosotros que os dais en la vida una importancia que es una verdadera inmoralidad. Nadie es más importante que nadie. Toda importancia no tiene mérito en el reino. Todos aquellos que sintieron cualquier grado de importancia no entrarán al reino de los cielos. La importancia es desconocida en el reino, y todo lo que tenéis de imperfecto, que no salió del Padre, sino de vosotros mismos, porque hay infinitas clases de imperfección en su cualidad y calidad. Vuestra imperfección nace de vuestra soberbia. Nadie nació desde el mismo instante en que empezáis a gobernaros por medio del dinero. La pregunta suprema que vuestro Creador os hace es, ¿quién inventó el dinero que divide a mis hijos en ricos y pobres? ¿Qué les parece esta pregunta? La dejo abierta la pregunta, hermanitos. ¿Quién dicen ustedes que inventó el dinero que divide a los hijos de Dios en ricos y pobres? A ver, hermanitos, lo inventó. Bueno, aquí viene la respuesta para que sepamos quién inventó el dinero. El Padre dice, de verdad os digo que solo Satanás divide y se divide a sí mismo en su maldita herencia. A los que crearon el capitalismo les digo, ninguno de vosotros, demonios de la ambición y la exaltación, entraréis al reino de los cielos. Porque vosotros no entrará esta humanidad, porque la ilusionasteis con una filosofía efímera que es desconocida en el reino del Padre. En el reino de los cielos no se conoce la división espiritual, no lo que vosotros sois. Es por eso que fue dicho, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esto significa la honradez en las filosofías. Si vosotros hubieseis sido honrados,
no habría ni ricos ni pobres, y no habríais ilusionados en una filosofía con toda una inmoralidad, porque todos son iguales ante mí, y todo aquel que no reconozca la igualdad del Padre no entra al reino. Vuestra herencia en el mundo es herencia de llanto y dolor. La honradez en toda filosofía parte con la misma consulta a las Escrituras del Padre. Y vosotros no lo hicisteis, y ya tenéis a la vista el resultado de vuestra obra, un mundo dividido, un mundo de odio, un mundo desdichado, frustrado. Sobre vosotros, demonios, caerá la ira del mundo, y deberéis pagar ojo por ojo y diente por diente. Aquí el Padre sentencia nuevamente a los ricos, a los comerciantes que han hecho una desdicha, especialmente el capitalismo, que creó maldita filosofía del dinero, que nos tiene divididos a todos, porque el Padre dice que si hubiéramos regido nuestra vida a través de las Sagradas Escrituras o los divinos mandamientos, gracias hermanitos, hermanitas, por esos likes, gracias, desde ya agradezco por esa inspiración, esas notas son música para mis ojos, que puedo sentir que no estoy solo, que están conmigo presentes, y eso es muy lindo. Gracias por esas notas y esos likes que han enviado, hermanitos. El mundo caerá, ¿sí? Y toda la agonía que sufrimos se lo debemos a los capitalistas ricos del pasado, los faraones y los hijos de Israel, del Padre Eterno, que se encargaron de crear la filosofía del oro también. Le aprendieron a los faraones y ellos continuaron con esta tradición de esclavitud moderna que nos tiene a todos saturados y trabajando y no aprendiendo las cosas del Divino Padre. Entonces hay una división muy fuerte en el planeta Tierra que tiene resultados catastróficos y que están a la vista, y el Padre lo dice. Sí, hay división en el mundo. ¿Hay odio en el mundo? Sí hay odio. Hay desdicha por todo el planeta. Hay frustración por todo el planeta. ¿Sí? Y el Padre lo sentencia. Sobre ellos caerá la ley de maldición, porque todos nosotros vamos a ir en contra de ellos en el día del juicio. Dice el Padre, esto último es por todos los que murieron destrozados en guerras, que son el producto de vuestras filosofías de dominación. Deberéis pagar en otros mundos molécula por molécula, porito por porito, célula por célula, ojo por ojo, diente por diente, de todo dolor causado en el cuerpo y el espíritu de los que se fueron, y por cada porito muerto antes de tiempo es una existencia de pavorosa expiación, y son trillones y trillones de existencias, porque los poritos que contiene un cuerpo humano son infinitos. Todos los cuerpos en las guerras os esperan en el reino, porque reclaman al Eterno la justicia prometida. Nada sacaréis, demonios, con suicidaros. Peor para vosotros, porque tendréis que pagar las violaciones provocadas a vuestros propios poros, de vuestra propia carne, por lo que os viene. Esta misma ley la cumplen todos los que se han suicidado y no entran al reino por eternidades, después de haber pagado hasta el último microscópico que tuvo su cuerpo de carne. La carne a vuestros ojos perece, mas de sus moléculas salen al espacio los querubines de la carne, y lo hacen por sus respectivos cordones. Todos los poros de la carne siguen al espíritu, porque aún sienten la atracción. Esta atracción cesa cuando el espíritu, en virtud de su libre albedrío, pide nuevo destino y está dispuesto a ser juzgado, y con la esperanza de ir a un mundo mejor. Al juzgar a un espíritu, la ley del Padre lo hace por dos motivos: premiar o castigar, porque la lucha en la vida que el espíritu escogió incluía obediencia y desobediencia, el bien y el mal. El mandato para la criatura humana fue combatir el mal por sobre todas las cosas. Se nace buscando la verdad y se muere en ello. La verdad, siendo una, es infinitamente relativa, porque pediste la relatividad, tanto en la materia como en el espíritu, y se os concedió. La relatividad es viviente. Todos vuestros cálculos y todas vuestras sensaciones poseen la relatividad, porque vuestro pensar es relativo a las circunstancias en la más mínima unidad de tiempo.
Todas vuestras ideas son relativas, porque vuestro pensar también lo es. Lo relativo también posee cualidad y calidad y jerarquía. El universo también es relativo, lo de arriba es igual a lo de abajo, porque lo de abajo fue creado arriba. El término arriba, abajo, es infinitamente relativo y es relativo según la evolución que se viva, según la cualidad y calidad de la sal de vida que se viva. Las moléculas alrededor de las vibraciones del espíritu vibran tal como vibran las cuerdas de un arpa. Esta vibración ocurre por intermedio de infinitas y microscópicas fibras. Diga, vamos a ver, vean aquí. Aquí hay filosofías que nosotros los seres humanos no comprendemos cuando el Padre nos habla según la cualidad y calidad y sal de vida. Ya hablamos el día de antier pasado, hace 3 días, lunes precisamente, ya preguntábamos qué era la sal de vida, a lo cual me respondieron los hermanos, y la sal de vida es el conocimiento que el espíritu contrae y lleva. Ahora, dice que cuando las moléculas se resienten la vibración del espíritu, estas vibran como cuando agarras una guitarra y tocas sus cuerdas. Exactamente, así vibran las moléculas, porque las moléculas son habitadas por los divinos querubines, que también son magnéticos, y sienten el resentimiento cuando el espíritu ha fallado, cuando el espíritu comete tantos errores en contra de la divina voluntad del Padre Eterno, que es guiarlos a la luz, pero siguen insistiendo en permanecer en tinieblas. Entonces, la calidad de esas moléculas queda impregnada negativamente, y como no les gusta, tratan de salir huyendo del espíritu para no tener más alianzas con él. Pero como todavía hay esa saturación magnética entre espíritu y molécula, cuando el cuerpo parte al lugar de origen, ellas lo van siguiendo, se van siguiendo unos a otros hasta que llegan a presencia del Padre, y ahí es cuando el poro de carne obtiene un tamaño gigantesco que espanta al espíritu, porque ahí es cuando ya libre albedrío de cada porito de carne del Padre, ¿no? Y por eso dice el Padre que esto es una vibración que ocurre intermedio de infinidad. Voy a leer aprendiendo juntos. Esta vibración ocurre por intermedio de infinitas y microscópicas fibras, que son otros tantos cordones umbilicales, porque hasta la atmósfera los posee. Nadie es desheredado. Esta microscópica e invisible variación o vibración de las moléculas se traduce en magnetismo, un magnetismo parecido al de vuestra naturaleza. Lo de arriba es igual a lo de abajo. La desviación del eje polar de la Tierra tiene una desviación que tiene una antigüedad igual a la antigüedad del planeta. Posee tantos siglos como moléculas posee el planeta. Este cálculo escapa a la mente humana, y es por eso que ningún sabio lo ha intuido. Toda verdad sale del más humilde, porque el más humilde es primero ante Dios, y el Creador más confía en un humilde que en un soberbio, porque la maldad nunca es premiada en la creación. Cada molécula posee lo que posee el espíritu, posee 318 vibraciones que corresponden a las 318 virtudes que posee vuestro pensar. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Todas las criaturas que piensan en la naturaleza participan en la desviación del planeta. Vean pues, aquí lo vamos leyendo y lo vamos entendiendo, comprendiendo mejor. ¿Verdad que sí, hermanos, hermanas? Porque aquí no hay cierre. Todo lo que piense el ser humano en la naturaleza, ¿cuál es la naturaleza? Nuestro hábitat, nuestros campos de sembradío, nuestros océanos, nuestros ríos, nuestros hogares, nuestros campos, nuestras colinas. Todo repercute. ¿No? Lo hacemos. Tenemos participación con respecto a la desviación. Y dice el Padre, hay responsabilidad en la materia y en el espíritu, hay progreso en vuestro presente y progreso en el presente microscópico de las moléculas, hay tiempo arriba y tiempo abajo, y no hay tiempo que no tenga su tiempo, porque
El tiempo es relativo a la prueba filosófica de la vida. El número 318 es el número de la justicia terrenal. Habéis tenido 318 encarnaciones o naceres de nuevo. Este número corresponde a la divina sal de vida del pensamiento humano. Cualquiera que haya sido su evolución, vuestro número de encarnaciones es infinito dentro de lo microscópico. Cada porito posee vuestro cuerpo. Que posee vuestro cuerpo es una encarnación. Vea, wow. ¿Se han preguntado, hermanos, hermanas, cuántas reencarnaciones ha tenido cada uno de nosotros? ¿Se han hecho esa pregunta? Ujú. El maldito Osiris fue el que inventó el dinero. Sí, señor, así es, hermanito Miguel. Él fue el culpable. Él fue el que estamos acá, como decimos, pariendo cuates. Por causa de un desequilibrio que hubo por parte de estos hermanos. ¿Saben cuántas reencarnaciones hemos tenido, hermanos, hermanas? Haya sido su evolución, dice el Padre, vuestro número de reencarnaciones es infinito dentro de lo microscópico. ¿Qué significa? Que dentro de una molécula existen infinitas reencarnaciones y que a cada porito que posee nuestro cuerpo, ahora sí, completamente todo, es una encarnación. O sea, ¿qué significa? Que hemos reencarnado tantas veces como la mente puede imaginar, y aún así hay muchos seres que dicen, nah, la reencarnación no existe, es fábula. Y bueno, aquí el Padre dice, con lujo, detalle, punto y coma y signo de exclamación, las infinitas reencarnaciones que hemos tenido. Hermanitos, continuamos leyendo, falta poco ya para terminar, pero les recuerdo que esta conferencia es traída a ustedes por cortesía de Divina Revelación Alfa y Omega.com. Gracias por esos likes, gracias por esas caritas, esos likes, corazoncitos, que son el alimento del conferencista. Se los repito infinitas veces, hermanos. Gracias. Una transformación de lo invisible a lo visible y evolución expansiva es el cálculo de las otras encarnaciones que corresponde a todas las especies que conocéis. No lo podéis calcular nunca. Fuisteis microbios en lejanos mundos, fuisteis pasto, agua, tierra, atmósfera, fuego y todo lo que vuestra mente pueda imaginar, y lo que no puede imaginar, eso no fuisteis. Atmósfera, fuego y todo lo que vuestra mente puede imaginar y lo que no puede imaginar, eso no fuisteis. En vuestro propio origen está la divina parábola. Hay que ser chiquitito y humilde para hacer a llegar grande en el reino de los cielos. Y nadie es grande si no ha sido microscópico. Esta es y será la ley universal, tanto arriba como abajo. Al deciros grande, pensad en lo colosal, porque la creación del Padre es eterno, no tiene límite en nada, ni en peso, forma, filosofía. Y en vosotros está también la semilla, está en vuestras ideas físicas, las mismas que manáis a diario, porque la idea no muere, es eterna y vaga por el infinito. Y mientras recorre distancias inauditas, va germinando y desarrollándose, tal como ocurre con vosotros, que nacéis con el movimiento y os vais desarrollando, creciendo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Se refiere, hermanos, a que cuando uno viene por primera vez a meterse al cordón solar, al cordón de la madre, cuando la madre está embarazada y que ni cuenta se da que está embarazada, a eso se refiere el Padre, a ese movimiento, a ese ajetreo que tenemos cuando vamos desarrollando, ¿sí? Para que lo comprendan un poquito más. Y se crece con el conocimiento. Quien no aprenda no crece. Toda alianza en el reino se hace con el propósito de aprender. Es por eso que estáis en la vida. Quien no aprende no crece. Toda alianza en el reino se hace con el propósito de aprender. Es por eso que estáis en la vida,
Probar vidas es nacer de nuevo a un conocimiento nuevo. Se va a un mundo desconocido para conocerlo y aprender de él. El que no aprovechó el tiempo no entra al reino. Basta un segundo o menos de tiempo perdido y no entra al reino. Esto que parece ser muy riguroso no lo es, porque la humanidad entera pidió cumplir con la más altísima moral y se os concedió esta elevadísima moral, está en los mandamientos, y por ella debisteis haberos guiado en todos los instantes de la vida, segundo por segundo, y aún menos del segundo, vuestro camino y vuestra existencia fue tronchada o desviada segundo por el mismo sistema de vida, porque vivir en desigualdad es lo más inmoral en filosofías vivientes de vosotros, humanidad terrestre, no entraréis, Padre, porque os hacéis cómplices en los demonios de esta violación. Vivir en injusticia constante es vivir un infierno, y ningún creador de infiernos entra al reino de los cielos, ningún capitalista de la categoría que sea entra en mi reino, y todo aquel o aquella que lo siga, nunca debisteis haberos dejado tentar por la ciencia del bien, porque avisados fuisteis desde el mismo instante en que debisteis haberos dejado tentar por la ciencia del bien, porque avisados fuisteis. Esto quiere decir, hermanos, que el que fue, por ejemplo, no por ejemplo, sin verdad, alguien es fanático de un artista, entonces tú sigues a ese artista, ¿no? Te fanatizas con ese artista. Y dice el Padre que nunca debieros haber dejado tentar por la influencia de ese artista, porque se corre el riesgo de que ese espíritu que se fanatizó con otro espíritu cargue los pecados que cometió ese artista. Así es la ley del Padre. Es bien paralela a las acciones que comete el ser humano. Por eso hay que tener cuidado a quién se sigue en esta vida, en este mundo. No debe tener influencia ese artista, ese cantante, porque cargo de conciencia llevará el espíritu cuando llegue el día del juicio. Desde el mismo instante en que desobedecieron a vuestros primeros padres. La ciencia del bien es ciencia que no la plantó el Divino Padre, y de raíz será arrancada. Ella no corresponde a la moral de los mandamientos, porque ellos enseñan no robar, no explotar, no matar. Los capitalistas matan a sus ambiciones, crean guerras, se enriquecen por ellas. No hay rico que no haya engañado a su semejante. En el mundo no cumplió con lo que entre el reino prometió. Todos prometisteis no dejaros ilusionar y caísteis en la prueba de la vida. Os queda el arrepentimiento, porque lo pedisteis y se os concedió. Lo mismo la esperanza. El materialismo que os hizo caer, caerá, porque los mismos ilusionados la hundirán. Se divide a sí mismo, jamás unifica. Es como los llamados partidos políticos, dividen al rebaño sin consultar mis escrituras. De verdad os digo que ningún demonio que intentó dividir a mi rebaño entrará al reino de los cielos. Todo espíritu político será dividido igual en lejanos mundos, porque escrito está: con la vara que midéis serás medido. A los llamados políticos les digo, bueno, si alguien conoce a algún político por ahí, que no sé, espero que no sea su familiar, hermanos, porque, ay, mi madre, va a ser muy duro dar ese mensaje que el Padre da para esos políticos. Ojalá no tengan hermanos, familiares que sean políticos. Si los tienen, pues denles este mensaje, porque aquí va el mensaje del Padre Eterno. Dice: políticos, les digo, vosotros nunca debisteis gobernar a los demás. ¿No sabéis que todo humilde es primero? ¿Que el mundo debió ser gobernado por ellos? Ciertamente que no lo sabéis, porque desconocéis la verdad y la humildad. El verdadero humilde no divide, el soberbio divide. Veo que existe una categoría de políticos que defienden al humilde. Grandes son los que luchan contra el demonio, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi Hijo primogénito solar, Cristo, fue y es el primer luchador
contra el mismo Satanás que explota a mis humildes. Mas el demonio creador de ricos y pobres no pasará más allá de esta generación. Esta filosofía salida de ciencia ambiciosa no pasará para sus propias existencias, porque nueva moral viene al mundo y el Divino Padre la saca de la misma inmoralidad que crearon estos demonios de las tinieblas, saca la luz. Porque nada es imposible para el Creador de la vida. El juicio final ya se está escribiendo. Es una doctrina que cambiará las costumbres del planeta. ¿A qué doctrina se refiere, hermanos, el Divino Padre Jehová con esto? ¿Será que se refiere a esta doctrina que está expuesta ante vuestros ojos en este instante, que son los rollos telepáticos del Cordero de Dios? Sí, Señor, a eso se refiere. La tercera y la última doctrina planetaria que recibimos por voluntad divina, porque el Padre ya no espera más. Cambio de costumbres tienen que surgir. Dice el Padre, el juicio final ya se está escribiendo. Es una doctrina que cambiará las costumbres del planeta, costumbres que jamás debieron haber existido, porque por ellas no entraréis al reino de los cielos. Toda costumbre es viviente y reclama su propia moral en el reino de los cielos, porque nadie es desheredado. Cuando la costumbre es inmoral, como las costumbres que os enseñó el capitalismo, ellas claman justicia, y como las costumbres son microscópicas, son primeras en el reino. A ellas el clero y el espíritu después. Basta que una mala costumbre se queje, son las primeras en el reino. A ellas las escucha primero. De una mala costumbre que se queja, no entraréis al reino, porque os convirtéis en una causa del mal, y por vosotros surgió una maldad viviente. Más os valdría no haber pedido nacer de nuevo en un lejano planeta llamado Tierra. Si en esa existencia surgió la más microscópica violación, como lo es un segundo o menos de violación, pues por ello no entraréis al reino. La ira del mundo caerá sobre los autores de la misma ira, porque Satanás se da siempre la contra, no conoce la paz, tal como vuestro yugo jamás dará paz y armonía al mundo, porque se alejaron de la luz del Padre, y quien se aleje de la luz del Padre encuentra tinieblas, y las mismas que os da la gran bestia capitalista. Poco os queda, demonios, porque vosotros mismos pedisteis lo que os viene y se os concedió. Vosotros dijisteis, si caemos, Divino Padre, caiga sobre nosotros justicia, y caísteis, porque nadie debe violar la ley del Padre. Por vosotros, demonios de la ambición, se escribió el juicio final, y por nada causa de humilde alguno, el divino Creador, adelantándose a todo suceso en el universo, vio vuestro reinado, vio antes que naciera la tierra todas vuestras injusticias e inmoralidades, vio la división de su rebaño en ricos y pobres, vio las matanzas que creasteis por vuestros malditos dominios, y viendo esto dio el juicio antes de que vosotros vinierais a la tierra, el juicio final que tiene una antigüedad que no es que vosotros vinierais a la tierra. El juicio final tiene una antigüedad que no podréis calcular jamás. Se viene enjuiciando a los mundos desde eternidades atrás, porque no sois únicos en la creación, ni los últimos. Antes que vosotros pidierais conocer y nacer en la prueba de vida, ya otros lo habían hecho. Ya habían mundos en el espacio, y su número era como los granos de arena de un desierto, sin contar los que ya habían desaparecido del espacio. Muchos de vosotros os creéis únicos, ningún creído entra al reino de los cielos. Muchos niegan el cielo, tampoco entrarán porque no creyeron. Muchos niegan al propio Creador de sus vidas, porque ningún renegado conocerá al Padre. Basta la más microscópica negación a su infinito poder y no se entra al reino. Muchos os burláis de mi Hijo primogénito y de su doctrina. Quien se burle del Hijo se burla del Padre, y quien se burle del Padre
no entra al reino, porque se ha burlado de la eternidad misma. Grandes son los que gritan mi divino nombre en las calles, porque ellos serán engrandecidos por el Hijo. A los tales se les premiará con el divino símbolo del Cordero de Dios. El corderito de plata, que es el símbolo del futuro, simboliza la pureza espiritual y la limpia, la sencillez que se mandó cultivar, la alegría con que se mandó vivir. Cualquiera no lo podrá llevar. Vean pues, hermanos, la sentencia del Padre es muy clara. Bendito sea el Padre eterno. Agradezco infinitamente por haberme concedido llevar el corderito de plata en mi lucha espiritual por vencer lo malo. Aquí lo por conciencia limpia, la sencillez que se mandó cultivar, la alegría con que se mandó vivir, cualquiera no lo podrá llevar. Hay que tener mérito espiritual más. Como tenéis libre albedrío y en ello el arrepentimiento, podéis llevarlo como principio de arrepentimiento. No estaréis solos en el llorar y crujir de dientes. Solos estarán los inmorales del mundo, los demonios de la última legión de Satanás, los que no cuidan su persona, los inmorales en las modas. De verdad os digo que ninguna moda vanidosa vale en el reino, porque la vanidad es desconocida. Pobres de vosotros, espíritus abandonados, pobres inmorales en el vestir, pobres en aquellos que siendo hombres vistieron como mujeres, inmorales del sexo, o se es hombre o se es mujer, y pobres de aquellas que siendo mujeres vistieron como hombre. De los tales no es el reino. Todo pedisteis un sexo y se os concedió. Ninguno pedisteis escandaloso. Pobres de aquellos y aquellas que se mostraron sus cuerpos de carne al mundo, porque ningún escandaloso o escandalosa entrará al reino de los cielos. Basta que hayáis mostrado un porito de carne de intimidad y no entraréis al reino. Este escándalo se extiende más y más hijos se condenan. Todo nudista y todo nudisto, malditos sean hasta la tercera generación en sus hijos. Padre, basta que hayáis mostrado un porito de carne de intimidad y no entraréis al reino. Este escándalo se extiende más y más hijos se condenan. Todo nudista y todo nudisto, malditos sean hasta la tercera generación en sus hijos. Así es y así será por siempre jamás. Todo desnudo hecho en público cae en maldición, y pobre de aquel que le dijera palabra alguna a un maldito o maldita, porque se hace de la misma ley. Sí, hijito, sé que estás pensando en los escándalos que se ven en las playas del mundo. Así es, divino Padre Jehová, me apena inmensamente de los ciegos que son. Así es, hijito, esa costumbre inmoral salió del capitalismo, salió del árbol que no plantó el divino Padre. Es por eso que fue escrito que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Al desnudarse la criatura usa sus manos, que se cuide la mano izquierda de lo que hace la mano derecha. Quiere decir que todo espíritu de la izquierda debe cuidarse de las inmoralidades de la derecha. La izquierda tiene la filosofía del trabajo y la derecha de la explotación. Una mano cumple la ley, esta cumple y esta viola. Esto significa que toda violación en la ley del Padre repercute en la materia y el espíritu. La mano es dirigida por voluntad. Es todo el conjunto de alianzas entre materia y espíritu el que uno participa en un pensamiento. Cuando se piensa, se está generando una electricidad que recorre el cuerpo a una velocidad aún mayor que el propio pensamiento. Son las demandas mentales pedidas en el reino y ejecutadas en la tierra. Cuando se siente dolor, el dolor se localiza y se identifica, porque posee individualidad expansiva, se siente y se repercute en toda la galaxia carne. Todo dolor, todo acto, toda sensación, todo suspiro, todo desconocido mental fue pedido por vosotros mismos en el reino y se os concedió, porque cada uno vio su propia vida antes de vivirla. Nada es imposible para el Creador del universo, y todo destino lo manifiesta antes de que el Espíritu entre en él.
Existen en el reino gigantescas pantallas de televisión solar y en ellas se prueban infinitas alianzas de vida y los espíritus observan y aprenden. A estas televisiones solares se les llama arcas vivientes de alianzas. Perdón, hermanos, empezó a bajar la temperatura bastante ahorita ya. Se les llama arcas vivientes de alianzas y no existe criatura que no haya sido creada en ella. Escribe Alfa y Omega, el Alfa y la Omega. Sí, Señor, Señora. Gracias, Padre eterno. Fíjense pues, hermanos, cuánto conocimiento el Padre relega a sus hijos para que aprendamos de Él. Es infinitamente maravilloso. Hace falta cerebro, hace falta mente, hace falta cabeza para entender tantas cosas maravillosas que el Padre nos obsequia gratuitamente. Sí, Padre, gracias, Señor, por este regalo. Es verdaderamente hermoso, hermanos, sentir cómo el Padre se manifiesta. Ya me dio mucho frío. Me estuve aguantando todo el programa. Bajó temperatura bastante, pero ya, bendito sea Dios, cumplimos con leer al Divino Padre, al Divino Creador. Bendito y alabado sea Divino Padre eterno por concedernos la dicha de estudiar su divino conocimiento, sus guías, sus palabras. Divino Padre, espero, Divino Padre, que cada uno de mis hermanos aquí presentes haya comprendido y entendido este divino mensaje que hoy les leímos con mucho amor, cariño y respeto. Como siempre les digo, hermanos, el Padre da infinitas oportunidades. Hay que buscarlo, hermanos, búsquenlo, no tengan miedo. El Padre está ahí para escucharnos, siempre estar de nuestro lado, no contra nosotros. El Padre quiere lo mejor para todos nosotros y nos corresponde a nosotros salir a buscarlo, como Él lo pide, ¿sí? No hay que tener miedo, hermanos. Hay que tener mucha espiritualidad, muchas ganas de aprenderlo, porque el Padre siempre está allí para todos. Tengo un divino título que compartirles, hermanos, y este divino título dice: en la prueba de la vida, los encargados de hacer publicar lo de Dios olvidaron que al Eterno no pueden encontrar en la página web de Divina Revelación, alfayomega.com, título número 93. En la prueba de la vida, los encargados de hacer publicar lo de Dios olvidaron que al Eterno no había que hacerlo esperar, ni una molécula de segundo por sobre todas las cosas. Por cada segundo de atraso a lo de Dios se tiene un divino juicio pendiente. Nadie pidió a Dios atrasarle sus divinas revelaciones que las mismas criaturas le pidieron. Vean, aquí se está cumpliendo. De mi parte y todos ustedes que están presentes, yo no siento que estén atrasando la divina revelación, porque ya les mostré toda esta galería. Si les gusta, hermanos, esta galería que tengo acá no es mía, es del Padre. Yo solamente le coloqué los cuadritos para que se puedan exponerse y verse más maravillosos, pero el Padre dice que no había que hacerlo esperar, hermanos, hermanas. Así que te toma a ti salir, buscar, difundir, tal como lo hago yo. Si no lo quieres hacer, se te respeta tu libre albedrío. El simple hecho que ya nos escuches en las conferencias y tú mismo lo hagas share, lo compartas, con eso estás aportando para el frente del Padre, porque las cosas del Padre no debieron haberse callado jamás, nunca, y mucho menos ocultarse tal como lo han hecho unos hermanos por allá, por tierras que ya no quiero ni señalar, porque por unos cuantos se pagan todos y no es justo. Así que el Padre da oportunidades, hermanitos, hermanitas. Espero que este programa de hoy les haya ayudado a entender que puede ayudarte a progresar o a detenerte. Por mi parte, hermanitos, hermanitas, agradezco la asistencia de este día de hoy. Espero que les haya gustado la conferencia. Los invito siempre a que dejen sus comentarios si ustedes quieren escuchar algún rollo telepático diferente,
quieren que los lea para ustedes, para vosotros, háganlo saber, con mucho gusto lo hacemos, hermanitos, ¿sí? Aquí estamos para apoyarnos y a crecer juntos. Les agradezco por la sintonía, les agradezco por esos likes, por esas caritas, por esas sonrisas, que siempre, siempre son muy motivadores. Gracias de verdad. Distribuyan esta conferencia, háganla llegar a todas sus redes sociales. De esta manera